Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estoy con Carlos Malatesta, que se encuentra en Francia. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, bienvenidos. Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Encantado de estar aquí. Mira, bueno, veo que tienes allá atrás, son celdas fotoeléctricas, ¿cómo se llama eso? Exactamente, fotovoltaica, Fotovoltaicas, sí, señor. monocristalinas y policristalinas. Y eso es parte de tu compañía que tienes. Exactamente, sí. Bueno, yo trabajo con la energía solar fotovoltaica desde 2004, ya vamos a hacer 20 años, y bueno, tengo una empresa para desarrollar proyectos solares en Francia desde 2013, hace 10 años. Y bueno, leí en estos días que hay una ley ahora de que a futuro se van a usar los techos de las casas para cubrirlas con estas celdas, ¿no? Sí, exactamente. Digamos, yo no diría a futuro, a presente. Ya, por ejemplo, en Francia y bueno, en general en Europa, en Estados Unidos, hace ya 10, 15 años que se instalan este tipo de sistemas en los techos de las casas. Y bueno, nosotros estamos especializados justamente en instalar proyectos en tejados, pero no tejados de casas, digamos, de particulares, sino industriales, agrícolas, o comerciales, pero en general en tejados. Y Claro, es lo pero que, la gente ahora recibirá entonces en Francia una ayuda para entrar en ese proyecto. ¿Cómo van a hacer esa transformación de los techos? sí, ahí digamos que ha habido distintos programas de hace bastante tiempo y para ayudar a la gente a hacer la inversión, porque una vez que instalas el sistema solar, tienes electricidad gratuita por 30 años. Hay un poco de coste de mantenimiento, pero digamos que si hay sol, tienes electricidad. Sin embargo, y la electricidad solar es más barata que la electricidad que uno compra en la red eléctrica. Sin embargo, es más barata, pero la tienes que pagar toda por anticipado. La tienes que pagar toda hoy, que es básicamente pagas la instalación del sistema. Una vez que tienes el sistema instalado, pues tienes electricidad gratuita por 30 años. Y ese es un poco el sistema. Bueno, uno de los grandes retos de la energía solar es que buscar el espacio apropiado para poder instalar las centrales. Por eso nosotros hacemos muchos tejados solares, pues, me encanta porque es una utilización de un espacio que existe y que que puedes revalorizar gracias al sistema solar. En vez de hacer grandes centrales en suelo, que es verdad que producen una electricidad más barata, pues es más fácil y más económico hacer una central muy grande que una chiquitita en un techo, pero luego tienes que utilizar tierras que pudieran ser utilizadas para otra cosa para producir electricidad. ¿Y qué pasa con los sistemas pues, de acumulación de esa electricidad? O sea, ese era uno de los defectos que uno le podría ver a este tipo de energía que, bueno, al final en algunos casos no se utiliza directamente porque no hay necesidad en el momento en que se está produciendo la Mm. energía para usar toda esa energía y hay que acumularla en algún sitio, por ejemplo, para cuando no hay sol. Entonces, ¿qué pasa Exacto. con esa parte? ¿No es contaminante? Mira, hoy en día la gran mayoría de sistemas solares no tienen almacenamiento de energía, no tienen baterías. Entonces, ¿cómo almacenas la energía? La energía que o sea, básicamente lo dimensionas para que la mayoría de la electricidad sea utilizada en tu casa o en la industria o en el sitio donde está producida y el exceso lo inyectas a la red eléctrica y es consumido pues por tus vecinos y la gente que está alrededor. Y es verdad que una vez que nosotros, que económicamente un sistema con paneles solares más baterías sea más económico que la red eléctrica, en ese momento se acabó ya, o sea, la transformación va a ser total, porque todo el mundo va a utilizar energía solar más baterías. Por el momento económicamente no es el caso y está efectivamente el tema ecológico de las baterías, ¿no? Que, cuál es la duración de vida de una batería, si ahora todo el mundo tiene baterías en casa y grandes, digamos, lotes de baterías, porque no son las de carro chiquititas, sino que necesitas mucho más. ¿Qué pasa con el riesgo medioambiental de esas baterías? Entonces, bueno, hay distintos tipos de baterías que son más o menos fácil
de reciclar y hay muchísima investigación que se está haciendo en ese aspecto, ¿no? De cómo logra almacenar la energía con a un precio competitivo y sin tener un impacto medioambiental negativo. Ese es el reto. Sí, bueno, yo he conocido gente que tiene el sistema, pero luego entonces se han dado cuenta que las baterías tampoco duran esos 30 años, sino que hay que renovarlas. Entonces, bueno, eso es un costo que le sale la renovación de las baterías y ellos no contaban con que eso, tú necesitas un presupuesto para eso, para mantener el banco de baterías a lo largo de esos 30 años, ¿no? Exactamente, y la verdad es que si ellos se encontraron sorprendidos por ese hecho, me parece que hubo algún vendedor, digamos, no muy serio u honrado, que les dijo que les vendió un sistema solar como, esto tienes por 30 años. No, la duración de las baterías, si todas las condiciones son correctas, es de 10 años, quizás un poco más, quizás un poco menos, pero más o menos se estima siempre que es 10 años. Entonces, si tienes un sistema que los módulos te van a durar 30 años, pues sabes que vas a tener que cambiar 2 veces las baterías. Y eso tienes que incluirlo en tu cálculo de coste, de cuánto te cuesta realmente la electricidad cuando tengo el coste del sistema, la renovación de baterías y también de la electrónica, porque sabes que los paneles solares producen electricidad continua. Entonces, yo la tengo que transformar en alterna para poder utilizar en las aplicaciones estándares que uno tiene. Entonces tienes un inversor de corriente que transforma continua en alterna y eso también tiene una duración de vida de 10 años. Entonces eso entra en tu plan de negocio a 30 años, todo está reemplazo. Y bueno, Pero bueno, yo creo en todo eso y pienso que, bueno, que eso es de las cosas que hay en muchos lugares donde no hay necesariamente otro tipo de energía y hay otras formas alternas también de producir energía, digamos, renovable. O sea, no es la única, pero entonces es una combinación como plan país o como plan comunidad sería excelente, ¿no? O sea, de que tuvieras o sea, te complementases con esas cosas. Mira, bueno, y ese sueño de tener las ventanas con las celdas fotovoltaicas y que no se ve y que todavía puedas ver hacia afuera, eso existe. sí existen, digamos que no es un vidrio completamente transparente, es un vidrio translúcido, pero no, no transparente. Pero bueno, son sistemas que, digamos que la rentabilidad de esos sistemas es aún más baja, porque de algún modo la producción de electricidad es proporcional a la cantidad de sol que impacta en el panel. Y entonces, si yo tengo los paneles verticales, el sol no viene horizontal, sino que viene desde arriba y entonces tiene como que rebota en el vidrio. Entonces hay menos luz del sol que se transforma en electricidad. Entonces, digamos que los paneles verticales no son los que producen más electricidad con la misma cantidad de luz solar. Sin embargo, horizontales o inclinados, puedes producir muchísimo más. Luego también las ventanas no son todas del mismo tamaño, entonces es un poco más difícil estandarizar ese tipo de productos y bueno, eso hace que el coste sea un poquito más alto. Yo soy un gran fanático y defensor de los sistemas de tejado, con módulos estándar, con sistemas de montaje que son estándar, muy sencillos de instalar. Y entonces vas al tejado de las casas, pones tu estructura, pones tus módulos, no tocas la estanqueidad del techo. Y bueno, eso está súper desarrollado, hace ya más de 20 años que se desarrolla con sistemas que se han ido perfeccionando con el paso del tiempo y pues no hay manera más económica y eficaz de producir electricidad. Y bueno, me imagino también que a la larga, a lo mejor parte de la energía que supuestamente iba a usarse para calentar la casa internamente se obstaculiza con estas celdas, ¿no? Y a lo mejor no entra lo que entraba antes, entonces lo pagas en calefacción de alguna forma, no sé, puede ser. Sabes que, mira, ahí entramos
en temas que varían mucho de país a país, de contexto a contexto, pero en general, digamos, en países cálidos, donde hace mucho calor, sombra en el techo siempre es bueno. No, bueno, Pues, me refiero a la ventana, pues, o sea, no, el techo así, está, el techo yo creo que ya sabemos que está bien, ¿no? O sea, mira, y cómo sería, también creo que leí en algún momento que hay gente que tiene la idea también de poner estas celdas en las autopistas, por lo menos en los sitios de Lombrillo, sí. para usar esos sitios de una forma, digamos, también como recolectora de energía. A mí me encanta ese tipo de proyectos. La realidad es que la viabilidad económica de estos proyectos creo que todavía no se ha conseguido. Si no, pues si fuese rentable, habría ya miles de kilómetros de autopistas con paneles solares. O sea, hay algo, o un problema técnico, o un problema económico, de viabilidad económica que no se ha resuelto aún. Pero eso viene justamente a, a atacar la problemática de dónde instalo los paneles solares, dónde busco el espacio, la tierra o los techos para poder instalar los paneles de la mejor manera posible. Y también, digamos, aprovechando esa gran, enorme ventaja que tiene la energía solar que te permite producir electricidad donde la consume. Entonces eso viene a reducir el coste de transporte eléctrico, ¿no? Uno ve todas las redes de transporte eléctrico, las torres eléctricas, los cables que recorren autopistas, no sé qué. Y porque hoy en día el sistema es centralizado. Yo produzco mucha electricidad en un sitio y luego la tengo que distribuir y llevarla a cada uno de los usuarios. Entonces, los paneles solares permiten de producir energía de manera descentralizada. Entonces, reduzco muchísimo mi sistema de transporte de electricidad. Sin embargo, necesito otros sistemas más inteligentes que van a hacer como el equilibraje van a reequilibrar la red eléctrica, porque estoy produciendo pequeñas cantidades en distintos sitios y con mucha intermitencia, ¿no? Y de repente pasa una nube, los sistemas que están a la sombra van a bajar, van a reducir su producción quizás del 80-90%. Y cuando la nube pasa, vuelven a subir. Entonces todo esto viene a traer como ruido a la red eléctrica que tiene que ser muy estable para que todos los aparatos eléctricos funcionen siempre con 120, 110 o 220 voltios y las frecuencias específicas. Mira, bueno, Pero si funciona esto, si funciona lo de las autopistas, tenemos, con la red de autopistas que existe hoy en día en el mundo, podemos dar electricidad a todo el mundo simplemente con paneles solares. claro, bueno, una alternativa sería techar parte de las autopistas, ¿no? Con estos paneles, hacer túneles, digamos, para capturar energía cerca donde hayan poblaciones, porque las autopistas Sí, pues son las vías que conectan grandes urbes o pueblitos o cosas así. Entonces, a lo mejor, no necesariamente toda la autopista, pero ahí tienes el terreno ya, digamos, reutilizable para hacer esto. Ahora habría que ver cómo es la infraestructura de la autopista versus ponerle estos aparatajes encima, ¿no? O sea, exactamente. Sí. sí, Siempre volvemos al tema de viabilidad económica, técnica y económica. Pero es sí. buena idea, me la voy a guardar tu idea de techar las autopistas. Bueno, yo veo aquí en Austria, yo vivo en Austria, en Viena, había una autopista de estas que pasan paralela a uno de los canales del Danubio. Y tú sabes que las autopistas pues tienen por lo general unos, digamos, cuatro o cinco canales de un lado, cuatro o cinco canales de otro, es decir, que es una gran cantidad de terreno. Y esta autopista, con respecto al nivel del canal, estaba más baja. Entonces lo que hicieron es que como que le hicieron una plataforma de unos cuantos kilómetros y sobre esa plataforma hicieron viviendas, edificios que entonces van a dar al Danubio, al canal. O sea, es un sitio bellísimo por arriba. Es un sitio que uno no se imagina que debajo hay una autopista y la ciudad ganó bastante, pues tuvo el que hizo eso, pues es un túnel que tú pues lo pasas de 2 o 3, 4 kilómetros y se te olvida que lo pasaste y no te importa, pero arriba ganaste muchísimo, o sea, Exactamente, tienes la arteria vial y un desarrollo de infraestructura de ciudad complementario.
Sí, mira, bueno, como ves, caímos de una vez en un tema debido a que tenía eso allá atrás y no hemos enterado mucho de eso. ¿Tú estudiaste qué tipo de ingeniería? Ingeniería mecánica estudié en la Universidad Central de Venezuela. Ah, ok, y entonces, bueno, esto tiene cierta lógica de alguna forma en la parte, digamos, técnica, tu educación técnica, y te abrió los ojos hacia estos caminos de las energías renovables, pongámoslo así, ¿no? Pues, se puede decir que sí, porque solamente en los 5 años de estudios tuve una hora de clase donde se habló de energías renovables, pero esa hora a mí me cautivó. Me acuerdo, fue un profesor dándonos una clase de ingeniería eléctrica uno o de ingeniería eléctrica 2. Y dijo, bueno, vamos a hablar un poco ahora de energías renovables, y entonces nos habló de los paneles solares, las centrales eólicas, la geotermia, y yo me quedé como, puedes generar electricidad con el viento, súper interesante, y me guardé eso, y luego más tarde yo trabajaba en Mitsubishi Corp, que es, digamos, una casa comercial, un trading house del grupo de empresas Mitsubishi que en Venezuela desarrollaba proyectos, grandes proyectos alrededor del petróleo y la petroquímica. Y me acuerdo una vez en un seminario que participé, que fue organizado por PDVSA hace 25 años, ¿no? Algo así. Y, y hablaron de hacer una central geotérmica y poner paneles solares como una innovación, ¿no? Y eso a mí me atrapó otra vez y bueno, de alguna manera en un país en el que el petróleo y la industria alrededor del petróleo es como era lo central, yo me empecé como, sentía una curiosidad enorme y una pasión por este tipo de energía. Y bueno, terminé yéndome a Europa a estudiar energías renovables. Hice una maestría en energías renovables en distintas universidades en Europa. Eso fue una suerte. Ahí el Centro Europeo de Energía Renovable hizo un acuerdo con distintas universidades y te permitía estudiar la parte básica en un país y la especialización en otro. Entonces estuve en la Universidad de Zaragoza, y luego en la Universidad de Kassel en Alemania, y luego hice un proyecto en Irlanda, o sea que me di todo un paseo por Europa buenísimo, y allí fue cuando, digamos, cuando terminé estos estudios, directamente empecé a trabajar en energía solar y ahí ya nunca solté. Y bueno, yo también hice mi doctorado en Alemania, como ya que lo hiciste, esta parte, no te metiste en alemán, me imagino, lo hiciste en inglés. Tuve solamente 6 meses en Alemania, era todo en inglés, Sí, y pensé en ponerme al alemán, pero la verdad no me puse, no, sí. no me puse a estudiarlo, y bueno, 6 meses después ya, a unos meses después ya sabía que mi proyecto iba a ser en Irlanda, y me dije, bueno, quizás no voy a invertir más tiempo en alemán. No No, sé si fue buena o mala decisión, pero bueno. claro, lo más práctico, yo realmente, bueno, porque viví 5 años y era joven y ahora vivo en Austria, pues eso fue una inversión que no sabía que iba a servir para eso, pero en esa época, o sea, le invertí en serio 4 meses al alemán y después ya entré digamos, en lo que era el doctorado y bueno, pues va arreglando las cargas en el camino y eso, ¿no? A mí me tocó aprender francés, y casi puedo decir de manera involuntaria, porque en todos estos viajes conocí a la que soy mi esposa, que es francesa, y entonces nosotros pues vivíamos juntos en Madrid. Estuvimos 5 años en Madrid, y cuando al cuarto año me dice, oye, yo ya me cansé de España, quiero volver a Francia. Dice, oye, pero yo tengo mi trabajo aquí, nos va buenísimo, tengo una posición muy buena en la empresa, estoy muy bien reconocida, además que, o sea, en Francia yo no hablo ni francés. ¿Qué voy a hacer yo en Francia, no? Dice, bueno, pero si te pones a estudiar, la historia corta, un año después estaba en Francia. Así que tuve que aprender francés un poco a la Veloz. fuerza, sí, pero bueno, luego súper contento porque Francia, la verdad, ha sido un país donde me ha ido muy bien. Me han Bueno, recibido muy bien los franceses también.
digamos que también tenías ahí un poquito el efecto del amor. Entonces, Sí, el mejor diccionario, ¿no? y mira, bueno, para entrar en esta conversación vi algunos de tus videos y algunas cosas sobre ti y eso. Este, o sea, en resumen, pienso que tuviste una vida un poco fuerte en algunos momentos, pienso yo. Y quizás, no sé, pues, yo creo que todo el mundo tiene en algún momento dos o tres cosas que se pueden considerar fuertes, pero sin embargo, en tu caso, pienso que tuviste en momentos que quizás uno no, la mayoría de la gente no los tiene, pongámoslo así, o hay mucha gente que los tiene, pero no se sabe tanto sobre estas cosas, digamos. Pero tú hiciste de eso, una fuerza personal quizás que te ha permitido florecer y florecer algunos aspectos. Y eso creo que es parte de la otra personalidad pública que tienes, que es esto de hacer coaching en cuestiones de vida, de felicidad y esas cosas. ¿Volverías a repetir tu vida? Pues esa pregunta me la he hecho yo a mí mismo. La verdad es que es difícil, ¿no? Porque de alguna manera son estas dificultades las que te hacen desarrollar un músculo y como desarrollar una calidad humana, ¿no? Pero no tengo ganas de volverlas a vivir, no tengo ninguna ganas de volverlas a vivir. Sin embargo, me doy cuenta de que no sé si pudiese ser el hombre que soy hoy y la persona que soy hoy, tener la familia que tengo hoy, si no fuese por las dificultades que hemos vivido. Y sabes, justamente esta semana estaba hablando con mi esposa, ¿no? Porque nosotros perdimos nuestro primer hijo y los últimos días, no sé por qué, pues me estaba acordando mucho de él y diciéndome, oye, ahora tendría 11 años y no sé cómo llegó esa asociación, pero lo tenía muy cercano y, y estuve hablando con mi esposa, ¿no? Y dice, oye, eh, Timote, lo perdimos, ¿cómo estás tú? Y ella, digamos, yo había logrado como hacer mi duelo mucho más, como tuve como el coraje de hablarlo y trabajar la tristeza, ¿no? Y en cambio mi esposa fue muy cerrada con nunca más quiso hablar, o sea, se quiso mudar de casa, de ciudad, no quería, quiso como enterrar eso en el pasado. Entonces, hablando con ella, eh, me dijo algo que me sorprendió y que me ayudó a mí. A veces, ¿sabes? Uno se posiciona como maestro y resulta que tú eres el alumno. Y me dice, no, yo estoy en paz con la partida de Timote porque justo un año y pocos meses después de que él falleció, que falleció pues en el embarazo, en el nacimiento, nació nuestra hija, Violet. Y me dijo, si él hubiese vivido, no tendríamos a Violet, porque no hubiéramos tenido dos hijos tan cerca, hubiese sido, hubiera quizás nacido más tarde, no hubiese sido ella, hubiese sido otro ser humano. Y eso me hizo como decir, wow, es verdad, y como que de alguna manera entender que algo, una de las cosas más fantásticas que hay en mi vida, que es mi hija, vino gracias a la pérdida de mi primer hijo, ¿no? Y no sé, uno no, ese tipo de cosas son un poco misteriosas. Uno no sabe exactamente cómo funciona todo lo que sí sé y la certitud que yo tengo interna, la certeza es que cada una de las cosas que suceden en tu vida están diseñadas específicamente para ti, para ayudarte a avanzar en tu proceso de vida y a lograr tu misión de vida. Y sin la totalidad de esos retos y dificultades que recibes, sería imposible llegar a ser lo que tú eres capaz de ser. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Por ejemplo, mis padres que se casaron tarde para la época son gente que nacieron en 1921,
en esta época, 25, 21, se casaron de 30 y pico, ¿no? Y entonces, a pesar de eso, tuvieron 6 hijos que vivieron y 9 embarazos. Entonces yo he pensado siempre que si se hubieran dado los esos que se perdieron, no fuéramos los 6 hijos que somos hoy en día, que nos encantamos, y porque hubiera sucedido eso que tú dices, pues no iban a tener hijos teniendo un bebé y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, lo que sucede es así y sin embargo, pues si hubo alguna de esas pérdidas que le pegaron, o sea, la primera vez que yo vi a mi padre llorar fue en una de esas pérdidas Mm, que realmente el niño nació de 8 meses y entonces pues tuvo todo el tiempo de incubadora y todas esas cosas, pero al final pues murió. Y mm, entonces, bueno, esa fue una de las primeros eh, casos de muerte cercana que yo tuve en mi vida y siempre lo recuerdo así, esa imagen de mi padre joven en esa época, pongámosle 40 años llorando y cosas así, ¿no? mm. Entonces, bueno, eso es de esas experiencias de vida. Mira, bueno, y eres el anti de lo que fue tu padre, algo así, o tienes relación con tu padre hoy en día, porque también en lo que uno escucha, de lo que tú cuentas, pues, de que tuviste realmente un padre mujeriego y que se fue y cosas de estas, que tenía otros intereses, era a lo mejor un venezolano, como hay muchos venezolanos que son así, que son pájaro loco. No sé, ahí tienes relación hoy en día, Sí, sí, tengo relación con mi padre. La verdad es que, bueno, siempre, ¿sabe? Las monedas tienen siempre dos caras. No importa lo finas o gruesas que sean, siempre tienen dos caras, ¿no? Y es verdad que, bueno, nosotros vivíamos en Argentina, yo nací en Argentina y mi padre, que hizo sus estudios en Argentina, luego quiso volver a Venezuela, entonces llevó a toda la familia a Venezuela, ¿no? Y 2, 3 meses después se fue con su secretario. El típico caso así cliché y luego, bueno, tuvo problemas de alcoholismo y digamos que nuestra estabilidad se destruyó y pasamos unos momentos bastante complicados, económicamente muy, muy duros, porque mi padre, pues, digamos, estaba fuera de juego, por decirlo de alguna manera, y mi madre, que era profesora en la Universidad de Buenos Aires, no podía ejercer, pues su título en Venezuela no era válido. Entonces tuvo que ir a salir a ganarse la vida como pudo, tejiendo suéteres, haciendo traducciones del italiano al español, trabajando en una oficina como secretaria a medio tiempo. Pero me dice que en una época tenía 6 trabajos a la vez. Y bueno, digamos que la presencia de mi papá fue en esos años tóxica, ¿no? Fue negativa. Sin embargo, unos años más tarde, digamos, mi papá se reconstruyó y tuvo un momento increíble, ¿no? De vida, donde estaba muy cerca de la espiritualidad, económicamente muy bajo, pero espiritualmente muy alto. Y en esa época, yo me acuerdo, había terminado el liceo, había empezado la universidad y estudiaba en el IUPFAN de Maracay, que es un instituto medio militar, ¿no? Y digamos que esa disciplina militar, esa rigidez militar y mi carácter un poco rebelde no funcionaron, entonces yo dejé los estudios y no hacía nada, me iba de fiesta y, o sea, era puro, como se dice en Venezuela, rumbear y nada más, puro bonche. puro bonche. Y mi madre en un momento se hartó y me dijo, pues, te vas de la casa y me mandó a vivir con mi papá. Y esos meses que yo viví con él como más o menos un año en Valencia, Venezuela. Y eh, teníamos muy poco y nos levantábamos por la mañana, meditábamos, tenía un montón de libros, una biblioteca, ¿sabes? De libros usados y me decía, léete esto, Carlos, léete aquello. Y entonces yo empecé a leer y de libros como Los Vagabundos del Dharma, ¿no? De Jack Kerouac, que era como este personaje fiestero que luego se iba a la montaña y meditaba en la cima de la montaña. Y entonces esa mezcla entre la vida, la juventud y la espiritualidad. Entonces eso despertó en mí
una pasión por la lectura, una pasión por la espiritualidad. Y también más adelante en mi vida fue mi padre que despertó en mí la pasión por ser empresario, por las inversiones, los negocios. Mi madre es, búscate un buen trabajo y quédate en tu trabajo y apenas puedas comprarte una casa. Y eso es como su estrategia financiera de la vida, ¿no? Y mi papá decía, no, hay que hacer empresas, hay que invertir, hay que comprender. Y bueno, yo desarrollé pues esa pasión gracias a mi padre y de alguna manera tengo muchísimo que agradecerle de mi camino espiritual y también de mi camino profesional como empresario e inversionista. Así Bueno, que hay que conseguir, hay que escuchar las historias en los próximos capítulos. Me encanta haber escuchado esto que has dicho porque realmente pues eres padre, eres mucho también padre, eres mucho como tu padre, no eres que te distanciaste o algo así, sino hay de los dos seguramente es una muestra de que tienes también esta estoicismo de tu madre de luchar y todas estas cosas, pero también tienes esa forma de ver la vida un poco más allá de, de, de lo concreto y eso lo tienes de tu padre. Qué bueno escuchar eso, que al final como que todo es un rompecabezas, ¿no? O sea, sí, y imagínate, mi padre hace unos 10 años, él era siempre un poco como montaña rusa, ¿no? Tenía momentos de vida altísimos, le empezaba a ir muy bien y entonces decía, yo soy el mejor y se ponía un poco arrogante y déspota y empezaba, digamos, sus cosas se empezaban a torcer y luego empezaba a tomar más riesgos y bueno, terminaba, y era montaña rusa. Y en una de sus últimas partes bajas decidió salirse de la vida y entonces él se lastimó una rodilla y se quedó en cama un par de meses y perdió masa muscular y ya nunca más pudo caminar y nunca más caminó y se quedó en su cama, en su habitación. Desde hace 10 años mi papá vive en su habitación, en su cama y ya no trabajó más, ya no hizo nada, se borró de la vida, ¿no? Y luego, bueno, desarrolló demencia senil y bueno, ahora lamentablemente mi padre está en una casa de cuidados, eh, debe quedar 20% de su cerebro, pues. Y a los que tienen padres que han pasado cosas similares, demencia senil, Alzheimer, etcétera, es durísimo, es muy, muy, muy duro no poder tener una conversación con él. Está ahí, pero a la vez no está. Y bueno, nos ha tocado a nosotros, a los hijos, hacernos cargo de él, ¿no? Y es un poco muy irónico, porque de alguna manera él nunca se hizo cargo de nosotros, pero nos tocó a nosotros, pues, hacernos cargo de él desde hace ya al menos 10 años que, digamos, está en esa situación difícil. Y bueno, sí, pero es una persona joven, porque tú eres una persona joven, ¿no? O sea, tiene ahora 73, y 74 años. sí, o Eh, sea, porque normalmente esas edades todavía no es, esos estadios no son tan avanzados en la mayoría de las personas, pues. sí, sí, Sí. imagínate, cuando empezó todo esto, cuando él no caminó más, tenía 63 años. Y para mí esto es tan completa, tan difícil de comprender cómo es posible, ¿no? Pero bueno, Bueno, la verdad es que la vida no es un jardín de rosas, como quien dice. Uno, a medida que va avanzando, se entera de todas estas cosas que pueden existir, combinaciones, etcétera. Uno dice, wow, pero sin embargo, uno, pienso yo, en todas estas circunstancias, puede tener el paralelismo de decir, pero aún así soy feliz a pesar de esto. O sea, se puede separar estas cosas que llevan que no las puedes dominar, pues, no las puedes controlar, pero sin embargo uno puede decir, tener días felices, puedo tener estos momentos felices, puedo incluso decir, bueno, como estoy ayudando a una persona que quiero, también eso me reconforta, etcétera, ¿no? mm, vale, yo iría más allá, diría que no es que puedo tener días felices, debo tener días felices. Bueno, a mí me encanta la frase del Dalai Lama, ¿no? Que dice que el propósito de la vida es ser feliz. Nosotros venimos aquí a ser felices y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para lograr ese objetivo. Y entonces,
¿sabes? Cuando entramos en temas bastante como filosóficos, ¿no? De para qué nacimos, ¿no? Y mi creencia es que uno decide nacer y uno decide nacer con un objetivo, ¿no? Dice, oye, yo voy a meter mi alma en un cuerpo de carne y hueso para poder desarrollar algo que solamente puede desarrollarse cuando estás en este envase, ¿no? En este empaque, en este juego, digamos. Y, y es, para mí es evidente que no venimos a estar en la playa con una piña colada a tomar el sol, ¿no? ¿Qué propósito de vida, qué en la naturaleza tiene como objeto no hacer nada y estar allí siempre? Hay como algo que está buscando perfeccionarse, siempre la vida está como buscando soluciones a los mismos problemas, ¿no? A cuál es el más apto, cómo puedo desarrollar algo nuevo, cómo puedo crear algo increíble que no existía antes. Y entonces, para poder ser feliz, nosotros tenemos que aprender a ser felices durante las dificultades, ¿no? Y a mí una de las cosas que me ayuda más y que me gusta más es preguntarme cuál es el regalo oculto de esta situación que estoy viviendo, de esta dificultad o de este reto que estoy viviendo. Siempre hay un regalo oculto. O también me gusta mucho preguntarme en quién me tendría que convertir para poder superar esta situación. Un ejemplo muy concreto, yo tenía un socio de durante muchos años, era una persona que tenía un carácter, digamos que difícil para mí. Teníamos unos caracteres que, o sea, nuestra relación era lo contrario a tranquila y fluida. Entonces, yo durante muchos años me quejé, ¿no? Decía, tengo este socio, me gustaría tener un socio distinto. Y llegó un momento en mi vida y me dije, pues, mira, el socio está ahí, me lo puso la vida por alguna razón, tengo yo que hacer algo distinto. Y entonces yo desarrollé como dicen los americanos, el skill, el talento de saber gestionar personas como él. Y fue un músculo que tuve que desarrollar poco a poco, con mucho esfuerzo y trabajo. Me formé como coach y una de las razones por las cuales yo soy coach es para poder gestionar a mi socio con el que era muy difícil. Y de alguna manera, gracias a haber tenido ese socio, entre otros beneficios, pues pude desarrollar ese talento que tengo hoy de poder ser una persona que es capaz de gestionar este tipo de personalidades. Qué Bueno, regalo, ¿no? es una forma de ver también las oportunidades en personalidades difíciles o en situaciones difíciles, pues, o sea, de hacer un check and balance de, ok, esta persona tiene todas estas cosas, pero ¿qué sería yo sin esta persona también? En forma Mm, realista, porque obviamente otra de las cosas que hay también que aprender en la vida es a dejar cuando las situaciones son irreparables, relaciones tóxicas, etcétera, etcétera. No mm, hay que darse sí, contra la pared toda la vida tampoco. Pero bueno, sin duda. hay casos en que realmente vale la pena darle la vuelta, recuperar y esas cosas, así pienso yo. Mira, Mm, bueno, y entonces tienes esas herramientas y bueno, obviamente tienes libros que has escrito y parecieras que tuvieras recetas y eso, pero una vez, yo soy, toda la vida me he dedicado en forma paralela a mi parte técnica al arte y he estado en conversaciones. Una vez estuve en una de estas bienales en Milán y hubo un foro en el cual se hablaba sobre si hacer arte para terapia, terapia en base al arte, si eso era transferible realmente, si eso era algo que uno podía dar una receta para que las personas hicieran a través de cómo uno mismo hacía arte, que se terapiaran. Entonces, bueno, llegamos a la conclusión de era que era prácticamente imposible porque tú tienes que vivir el arte, cada quien, eso es una cuestión personal y tú no puedes transferir esa forma interna de tú llegar a un estado eh, tal en el cual produces algo o no, eso no hay una receta. Entonces, cada vez que yo escucho gente que da recetas, digo, bueno, ¿será esto transferible? ¿Será la tranquilidad transferible? ¿Será realmente
que uno puede llegar a un estado de conciencia distinto en base a seguir una receta, etcétera. ¿Hasta qué punto es algo que tiene la persona que partir desde la parte, desde su interior y lograrlo según su camino? ¿Cómo es eso? Mm. Es súper interesante lo que estás planteando, ¿no? Eh, a mí lo que me pasó es que, eh, digamos que, vamos un poco contando mi historia. eh, yo, o sea, como tuve estas dificultades en la infancia, yo no quería vivir más en la carencia, ¿no? Yo quería vivir en la abundancia. Entonces, he trabajado, he estudiado y trabajado como un desesperado, de manera quizás excesiva, porque y psicológicamente, digamos, desbocada, porque yo no quería, yo decía, todo menos volver a vivir lo que viví. Y eso me llevó a tener cierto éxito eh, profesionalmente y como empresario, pero me llevó también a un cáncer. Me llevó un cáncer en etapa 3, eh, donde tenía probabilidades de sobrevivir bajas, de menos del 30%, y que fue para mí un punto de inflexión en mi vida, ¿no? Y ahí yo dije, pues Carlos, tu manera de vivir es incorrecta. Lo que estás haciendo te está matando, tienes que aprender a vivir otra vez. Y el Carlos de antes, siempre digo que se murió de cáncer y nació uno nuevo. Y me puse a modelar las personas que tenían la vida que yo quería para mí. ¿Sabes? Cómo son, cómo viven las personas que tienen lo que yo quiero, ¿no? La abundancia que yo quiero y la manera de, y la sonrisa que yo quisiera tener cada día. Y en ese proceso de transformación, haciendo coaching, siguiendo gente como Tony Robbins, como Wim Hof, como Master Co, entre otros, como que reconstruí mi vida y no solamente me pude sanar del cáncer, sino que me transformé en una persona feliz, inherentemente feliz, y como con toda una especie de caja de herramientas para proteger y mantener esa felicidad. Esto no quiere decir que estoy feliz todo el tiempo y que nunca me pasa nada y que nunca estoy triste y nunca me enfado. Claro que sí, pero tengo las herramientas para poder volver otra vez y volver otra vez y volver otra vez al estado en el que yo quiero pasar la mayoría del tiempo. Y entonces lo que me pasó es que yo luego de un año, 2 años trabajando estas herramientas, iba caminando por la calle así con una sonrisa y la gente me miraba y me decía, ¿qué le pasa? Y yo estaba, ¿sabes?, feliz todo el tiempo. Y veía gente en mi entorno enfadada, sufriendo, eh, y yo decía, pero no hace falta eso. Y hay ciertas cosas, una receta si quieres, unos hábitos, unos rituales que si los integras en tu vida cambia. Es fácil. No hay, y no es, son cosas muy místicas ni dificilísimas de realizar. Todas estas cosas. Y joder, por eso que escribí mi libro, se llama Feliz, cómo construir una vida de bienestar, éxito y progreso, explicando las herramientas que yo utilicé. Y, y volviendo, para ser preciso en lo que tú propones, el camino de cada uno es absolutamente individual, absolutamente individual. No hay una receta para todos que haz esto y te funcionará exactamente como a mí. No. Sin embargo, sí hay como estrategias que permiten a cada persona iniciar su camino y avanzar y descubrir. Por ejemplo, tú dices, oye, yo quiero enseñarle arte a alguien. Dices, ¿qué hago, no? Entonces yo quiero que ellos puedan como encontrar esa pasión interna. Pues yo sé, en mi cabeza de ingeniero, yo digo, que o sea, no voy a enseñarle, o sea, tienes que enseñarle un poco de técnica, de decir el trazo, los tipos de pintura, no sé qué, o qué, pero los tienes que meter en un camino de descubrimiento interior. Entonces, yo qué sé, yo me lo llevaría a un bosque y me los tiro en el bosque ahí, los pondría en situaciones de vida que yo sé que van a construir algo. Yo sé, por ejemplo, una de mis quizás regret, ¿cómo se dice esto? Como Que lamentas, pues. que lamento, sí.
Más, yo tuve un amigo cuando era adolescente, que era una persona que ya tenía como 70 y pico de años, un amigo de la familia, que me dijo, Carlos, si tú quieres crecer como hombre, yo te propongo este reto. Tú sales de tu casa con un bolsito donde tienes un par de mudas de ropa, sin un céntimo en el bolsillo, sin teléfono y sin nada, y tú te vas, busca una destinación. Yo vivía en Venezuela, me decía, se vete al oriente y pues búscate la vida, a ver cómo haces para encontrar quién te lleve, qué vas a comer cada día y vive esa experiencia. Y entonces me contó de un amigo al que le había propuesto lo mismo y se había ido y había terminado por Río Caribe y entonces, ¿sabes? Pidiendo cola y ofreciendo, ¿sabes? Trabajar al cambio de comida y que al final había encontrado trabajo, había llegado a Río Caribe, creo que era el pueblo, y entonces trabajaba como un pescador a cambio de casi comida. Imagínate la experiencia de vida de estar enfrentado a ese reto y ¿sabes? El niño que sale no es el hombre que vuelve, ¿no? Entonces sí hay estrategias, no es igual para todo el mundo, pero sabes que tienes que meter a la gente, algo se tiene que activar. Por ejemplo, una de las herramientas que yo utilizo mucho y que está en mi libro es la rutina de la mañana. Entonces, es como todo ser humano que ha logrado grandes cosas en su vida, todos, sin excepción, tienen un ritual de la mañana. Todos tienen un ritual de la mañana. Porque para poder salir a la vida preparado. Yo no salgo a la vida como me levanté, tomé un café ahí, me rasqué un poco y, y salgo a la vida a ver qué pasa. Puedes hacerlo, pero ¿qué resultados vas a obtener, no? En cambio, decir, oye, yo voy a construir un ritual de la mañana, me levanto por la mañana, voy a meditar 20 minutos, voy a hacer una actividad física, voy a hacer una caminata, o voy a hacer aeróbics, o voy a hacer yoga, o voy a correr. Luego voy a tomar un minuto, un tiempo para organizar mi día, qué es lo más importante que voy a hacer hoy. Y digamos, el contenido de de esa rutina de la mañana, del ritual de la mañana, es individual, no hay el mismo que funciona a todo el mundo. Lo que sí es cierto es que no tener ningún ritual te desfavorece y O sea, construirlos. tu propuesta es no dejar todo al azar, pues, sino que hay partes de la vida que uno puede, digamos, tomar cosas que le funcionan, pues por supuesto vas a tomar cosas positivas en ese ritual de la mañana, no vas a tomar que vas a servirte un whisky en la mañana y cosas así, ¿no? De cosas que están comprobadas y llámela desde meditación hasta hacer deporte, hasta tener sexo, lo que sea, pero que algo que te active, que sea positivo para ti y bueno, y que inicies el día también de una forma con poder, pues, controlando un poquito los inicios. Siempre la Por vida ejemplo, él Jorge, te va a demostrar que toma su curso. claro, por ejemplo, si a los alumnos de arte yo les pondría, decía, rutina de la mañana, ¿quieres ser un artista? Cada día, antes de salir a la calle, por 10 minutos, tú tienes que contemplar una obra de arte del artista que tú escojas. Pero por 10 minutos tú te levantas, desayunas, pero 10 minutos te sientas ahí a observar esa pieza, a sentirla, a mirarla, a pensarla, a amarla, a escucharla. Y imagínate o tienes que escuchar una obra, de una pieza musical, una obra maestra de la música, yo qué sé, imagínate, todas las mañanas tienes que escuchar 10 minutos o 5 minutos de Beethoven o de Mozart o de Bach o de Vivaldi. Y tú te pones ese ritual. Entonces, ¿sabes? Imagínate cómo cambia tu vida si durante 5 minutos cada día tú escuchas a Vivaldi antes de salir a la calle. 5 minutos de Vivaldi cada día. Me parece fantástico. Bueno, yo
preparándome para esta conversación, también pensé en que el hecho de que tú hayas en cierta forma recolectado esto en libros y eso, te ha servido principalmente a ti, porque tú hablas de meditación y hablas de muchas cosas, pero ya el hecho de uno ensimismarse y tratar de poner en palabras y de poner quizás eso como un plan de vida para otros y eso ya te mete en una meditación en ver la vida con una lupa, en verlo en tiempo con detención de horas, de días, de hechos, que uno a veces no tiene tiempo de eso, de recapitular, pues no tiene tiempo de sacar conclusiones y decir esto fue, esto sí, esto no, y esas cosas. Y tú has tenido esa oportunidad que yo diría que principalmente eso te tiene que haber servido muchísimo a ti, sobre todo por el tipo de vida que has tenido, porque bueno, ahí has podido decir, bueno, pues claro, esto era así, por eso es que ocurrió esto, ya claro, esto me ayudó, cosas así. O sea, sortear un poco lo que la vida misma te va dando, porque todo eso que lo has encontrado tú en la vida tuya, no es que los has encontrado en otra vida, ¿no? Mm, Entonces, simple, solamente que como quien dice, clasificado, ordenado, y has dicho, bueno, esto sí sigo y esto no sigo. Y eso mm. digamos que eres el principal consumidor de eso, ¿no? Sí, sabes que la maestría más grande se alcanza cuando enseñas a otra persona. Es increíble. Sí, Cuando tú te dices, quiero transmitir lo que sé, logras tener un nivel de comprensión de lo que sea que quieres transmitir muchísimo más alto del que tenías antes. Esa es una de las grandes ventajas por ejemplo, escribir un libro o intentar compartir eh, tu experiencia de vida. Y la segunda es que en la vida dar es muchísimo mejor que recibir. El sí. que da recibe mucho más de lo que dio. Esto es una fórmula, eso sí, inmutable y mágica. Es impresionante. Y yo, sabes, digo, yo escribo en mi libro y hago tengo toda esta actividad en redes sociales que es altruista, pues yo no vivo de esto, ni me remunero de esto. Todo lo que colecto lo utilizo para mi fundación para ayudar niños en situación de vulnerabilidad en América Latina. Pero cada persona que me dice, Carlos, gracias, me ayudaste, hace que mi vida sea mejor, hace que mi vida sea mejor, hace que, imagínate, ¿sabes? Te vas a dormir en la noche y dices, oye, hoy una persona me dijo, Carlos, tu experiencia de vida me inspiró. Y eso, ¿sabes? Te llena, es como que de alguna manera tu vida tiene sentido gracias a que pudiste tener un impacto, aunque sea mínimo, para mejorar la vida de otra persona. Mira, bueno, yo creo que vamos a terminar con esto porque ya vamos a tener una hora con Carlos Malatesta y me parece muy bonito como final lo que acabas de decir. Este, te deseo lo mejor para todos tus emprendimientos, todo lo que quieras hacer en tu vida, para tu vida. Y bueno, sigue siendo esa persona sencilla que uno ve a través de esta pantalla, que se ve que eres una persona sencilla. Y bueno, lo mejor para ti y abrazos desde Viena. Muchísimas gracias, Jorge, por darme la oportunidad de conversar contigo. Y bueno, si a alguna persona le interesa buscar mi libro o información sobre cómo curarse del cáncer, pueden buscarlo en carlosmalatesta.com y bueno, ahí hay un montón de material gratuito, descargables, eh, a su disposición. Muchas gracias, Jorge, por la oportunidad. Y No, ahora te toca escuchar Vivaldi 5 minutos cada mañana. bueno, me encanta eso, o sea, es de las cosas que me encanta. Bueno, un abrazo. Un abrazo, que esté muy bien. Chao, chao.